Bermúdez, uno de los periodistas económicos más respetados de la Argentina. Nosotros lo solemos consultar cada tanto. A mí me pareció muy interesante que planteara cuánto es la deuda externa, porque está como en una nebulosa. Digo, sí. Bueno, qué bueno que alguien de pronto empieza a esbozar un número. Con los intereses a pagar, la deuda con el Fondo Monetario es de 75.000 millones de dólares. Esa es la friolera que le debemos al Fondo Monetario. Esto lo publicó en el diario Clarín Ismael Bermúdez. Solo de capital 54.600 millones a devolver en 10 años. Argentina representa el 34% de toda la deuda del fondo. Gracias, Ismael. No, gracias a ustedes. Y bueno, todo lo que podamos aclarar sobre el punto, pues es un punto clave. Venimos con una deuda enorme y bueno, lógicamente tenemos que sumar ahora estos 12.000 millones que vinieron del Fondo Monetario Internacional a una deuda que ya teníamos con el fondo de 42.000 millones de dólares. Entonces 42.000 más los 12.000 hace estos 57.000 millones de dólares que adeudamos al Fondo Monetario Internacional. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente: hasta ahora la Argentina le pagó al Fondo Monetario Internacional con Macri, Alberto Fernández y Milei, pagó 12.000 millones de dólares en intereses. Eso en intereses nada más. Hasta ahora. Wow. Desde el 2018 hasta ahora, 12.000 millones de dólares. Viste que dice todo el tiempo, no, Argentina es un mal pagador. Dice, no, Argentina paga y paga, ¿no? No, los intereses religiosamente al Fondo Monetario Internacional y a los bancos internacionales se paga. Muy bien. Ahora, el Fondo Monetario Internacional publicó en la cuenta de Argentina, bueno, cuánto es la deuda nueva tras el desembolso de 12.000 millones y da esos 57.000 millones que vos señalaste. Y luego está año por año cuánto hay que pagar de capital y cuánto de intereses. Siempre y cuando esta cuenta es que la Argentina vaya pagando no solamente los intereses, sino el capital. Y bueno, año por año, y eso da esos 75.000 millones de dólares, con lo cual significa que en intereses, de aquí hasta el año 2035, tenemos que pagar casi 20.000 millones de dólares en intereses. ¿20.000? Hasta el 35. 2035. Wow. Con lo cual, si vos a los 12.000 que ya le pagás, ya le pagamos al FMI, le agregás los 20.000 que la Argentina debería pagar. Bueno, el otro día, ayer o antes de ayer, pagó 600 millones de dólares de intereses. Hay dos vencimientos más este año de 850 millones, son otros 1.700, más dos pagos que hizo de 600, 1.700. Bueno, está más o menos 3.000 millones de dólares este año en intereses al FMI. Ismael, te hago esta pregunta, porque el gobierno vendió que esta guita que venía ahora no era deuda. ¿Es correcto, es incorrecto? No, el tema es así. El gobierno toma una deuda con el FMI por 12.000 millones. Lo que ha hecho el gobierno ahora, y esto salió ayer, utilizó esos 12.000 millones para cancelar una deuda con el Banco Central. Con lo cual, por un lado, se aumentó la deuda, pero por otro lado, bajó la deuda al pagar estos vencimientos, estas letras intransferibles con el Banco Central. Por lo tanto, la deuda total no se movió, pero cambió el acreedor. Antes tenías de acreedor al Banco Central y ahora tenés de acreedor al FMI. Con el Banco Central, esa deuda más o menos pagaba un interés del 1% anual. Con el FMI, la deuda se paga al 5,67% anual. O sea que gran negocio no fue. No, bueno, tenemos dos temas. Uno, con el Banco Central era una especie de, como lo dijo el propio ministro Caputo, papelitos de colores. ¿Por qué motivo? Porque cuando venía el vencimiento, levantaban el teléfono y decían, che, esto venció, bueno, prorrogalo 10 años más, o 5 años más. Al FMI, no, eso tiene implicancias económicas, financieras y hasta también cambiarias, porque si la Argentina entra en default con el FMI sería un escándalo financiero internacional. Claro. Cosa que la reputación de Argentina quedaría todavía mucho más baja de la que está hasta ahora. Nosotros jugábamos un poquito, no sé si te enteraste de que Caputo lo escribimos al récord Guinness del hombre que más endeudó a la Argentina en la historia. Sí. ¿Es correcto eso?
Bueno, sí, porque él tuvo que ver con la deuda con el FMI y tiene que ver con esta nueva deuda con el FMI. Con los organismos financieros internacionales es así, efectivamente es así. Y Argentina tiene aparte más deuda que esta, porque esta es la deuda con el fondo. Claro, después hay deuda con los bancos internacionales, o sea, el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, etcétera. Ahí la deuda actualmente creo que está en el orden de los 30.000 millones de dólares. O sea que estamos en 100.000 millones prácticamente o más. Sí, solamente con los organismos. Con estos organismos, ¿qué es lo que sucede? La Argentina, cuidado, porque además de haber pagado 12.000 millones de dólares de intereses al FMI, con los bancos internacionales también le hemos pagado intereses. Más o menos de la misma magnitud que al Fondo Monetario Internacional. Esa es deuda que suele estar vinculada a proyectos, ¿no? Antes era infraestructura, ahora es, bueno, el gobierno lo reperfiló para el lado de políticas sociales, alimentar, algún tipo de becas y demás. Claro, pero tenés que pagar los intereses y tenés que hacer la amortización de capital. Lo que pasa muchas veces es que como vos pagás los intereses, te dan un nuevo préstamo, dado que pagaste el préstamo anterior, y por lo tanto la deuda se mantiene en torno de estos 30.000 millones de dólares. ¿Se podía hacer otra cosa? Porque ¿qué te dicen el gobierno? Miren, recibimos la economía destrozada, nos dejaron un desastre, no hay otra manera que salir de esto, y están los que dicen, esta deuda se toma para mantener el dólar planchado y para llegar a las elecciones. ¿Cuál es tu mirada? Mira, es la suma de todos los factores. Primero, porque no olvidemos que el gobierno hizo un blanqueo, y a pesar de ser un blanqueo muy exitoso, ¿no? Que dicen que fue muy exitoso y que lo fue efectivamente por la cantidad de blanqueo que hubo, pero la Argentina llegó en los días previos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estaba prácticamente la Argentina en default, cesación de pago. ¿Por qué digo esto? Porque todos los días el Banco Central estaba perdiendo 300, 400 millones de dólares por día, perdió prácticamente los primeros 3 meses 5.000, 6.000 millones de dólares, y había una desconfianza con reservas en el Banco Central negativas de que pudiese afrontar los vencimientos de deuda que hay con sectores privados ahora el 1 de julio del orden de los 4.500 millones de dólares. La Argentina no lo podía afrontar y estaba prácticamente en default, y por ese motivo todos los que habían hecho la bicicleta financiera, el llamado carry trade, se estaban pasando al dólar porque decían esto no aguanta más. Claro. Y ahí viene el salvavidas del Fondo Monetario Internacional, con lo cual el Banco Central recompone reservas, pero no como resultado de la propia actividad interna de la Argentina, sino por un préstamo extraordinario a un país que ya le debe al Fondo Monetario Internacional, le debía más de 40.000 millones, y va el fondo y le otorga este programa que es del orden de los 20.000 millones, con lo cual tiene que ver esto que vos señalaste al comienzo, de que la Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, pero por lejos, porque 1/3 de los préstamos totales del FMI son para la Argentina, y el que le sigue, que es Ucrania, creo que tiene una deuda de 15.000 millones de dólares contra 50 y pico mil, 57.000 de la Argentina. Hay algo que a mí me llama la atención, que es que cuando se anuncian este tipo de acuerdos con el FMI, puntualmente este acuerdo, el mercado festeja. Hay una sensación de alivio, baja el riesgo país, se recomponen acciones, bonos y demás. Pero si vos lo pensás 2 veces, siendo acreedor, el acreedor privilegiado es el FMI. Al FMI se le paga siempre y en todo lugar. Y el resto tiene que esperar, primero, a que cobre el FMI, y segundo, probablemente, a que te reestructuren la deuda, como viene ocurriendo regularmente. ¿Qué explicación le encontrás a este tire de aflojo o a esta relación ambivalente entre los acreedores y el alivio relativo de que Argentina alcance un nuevo acuerdo con el FMI? Bueno, mirá, el que tiene bonos de la deuda, que le vence el 1 de julio, lógicamente salió a festejar. Aliviado, porque cobra. Porque va a cobrar. De la otra manera no cobraba. De la otra manera no había reservas en el Banco Central como para pagar. Entonces es lógico que aquel que tiene un bono sale a festejar, y otros que dijeron
está baja la cotización, compremos ahora porque esto se va a ir para arriba, porque la Argentina zafó de entrar en cesación de pagos o dejó de estar en situación de default, con un préstamo extraordinario que tiene también la característica de que los vencimientos de capital empiezan a operar a partir del 4.º año. Claro. Con lo cual, digamos, está Tira despejado. para adelante, claro. Está Hay despejado. 4 años de gracia. Claro, 4 años y medio de gracia, con lo cual dice, bueno, esto significa que... Y el propio ministro Caputo, cuando salió el rumor de que podía no pagar estos vencimientos, dijo, nosotros ya tenemos los dólares para pagar. Y lógicamente tiene los dólares porque vino el préstamo del FMI. Porque le dio la guita al fondo. Exactamente, de lo contrario no hubiera podido cumplir. Pero estamos hablando siempre de plazos cortos, porque... digamos, ahora tenés 4 años, que para Argentina es un plazo de un montón. Sí, pero ojo, pero mientras tanto hay que pagar la deuda de Macri. Claro, esa no se... O sea, esa no se refinanció, esa hay que pagarla. Lógico, en el año 2000, el año próximo, creo que hay que pagar 3.000 y pico millones de dólares de intereses y hay otros 3.000 millones de capital, que son los vencimientos de la deuda contraída por Macri, reprogramada por Martín Guzmán. Ismael, sí. Tengo una pregunta. Estoy en la cocina de mi casa tomando un mate, te estoy escuchando, y digo, mira, si no pago la deuda y no te pido más un mango, ¿qué le pasa a la Argentina? Bueno, lo que le pasa a la Argentina es que entraría en situación de default. ¿Y eso qué significaría? Y esto significa que los grandes capitales, no van a cobrar y por lo tanto organizan un boicot muy importante para la Argentina. Va a ser sancionada por estar en default, por no cumplir con las obligaciones, y eso genera lógicamente una crisis total. Bueno, en parte pasó esto en el 2001. Claro. Cuando muy alegremente, ¿no? Rodríguez Sá dijo no se garpa la deuda, ¿no? No, con anterioridad, porque él dijo esa estupidez, pero ya por el hecho consumado. El que provoca la caída de la Rúa y del propio ministro Cavallo es el propio Fondo Monetario Internacional, porque no olvidemos que de la Rúa había dicho que estábamos cubiertos con el blindaje financiero, que era un préstamo del FMI más de los bancos internacionales. Cuando empezó a darse esta fuga de capitales, salida de capitales permanente, en determinado momento el Fondo Monetario Internacional, que tenía que hacer nuevos desembolsos, dijo no pongo un mango más, suspendió eso, y eso lo obligó a Cavallo ¿a qué? A meter el corralito y después vino el corralón. Entonces, estas son en parte las consecuencias. En un mundo capitalista, si vos estás en cesación de pagos, lógicamente va a venir sanciones económicas, financieras y seguramente sanciones también políticas, porque lo que va a buscar el gran capital es desestabilizar por completo al gobierno para tratar de poner nuevamente un gobierno afín que restablezca las relaciones o la cadena de pagos del país, quizá con un nuevo préstamo extraordinario del FMI, pero en otras condiciones políticas. ¿Ves algún cambio de feeling del FMI para con los gobiernos argentinos según su tipo y color? Digo, le prestó 50 y pico mil millones a Macri, 50.000 de los cuales bajaron 45.000. Con el gobierno de Alberto hubo una reestructuración, pero sin nuevos desembolsos. Y ahora vino un plus de 12.000 millones por arriba de lo que ya se le debía. Sí. ¿Hay ahí algún link entre le prestan a los gobiernos más afines más plata y que el otro pague? Bueno, en principio sí. A Massa cuando tomó cuando Massa accedió a devaluar la moneda por pedido del Fondo Monetario Internacional, ¿se acuerdan? Sí, agosto del 22 o junio del 22. No, 23. 23 pospasos, sí, ¿no? En agosto, creo que fue en agosto del 23. El FMI decía que había que flexibilizar la política cambiaria, pidió una devaluación del 40% y Massa me acuerdo que devaluó un 20%. Hizo la mitad y dijo que casi lo planteó como que era un éxito. Exactamente, la mitad. O sea, nuestra memoria no nos falla. Sí. Muy bien. Yo ese día, ¿saben lo que dije? Se terminó Massa.
pierde las elecciones. Y así ocurrió. Y efectivamente así ocurrió porque evidentemente el Fondo Monetario Internacional ya estaba apostando para una alternativa al gobierno anterior. Y bueno, ¿qué fue lo que efectivamente pasó? Para que entendamos el peso que tiene también en las políticas internas de los países. Lógico. Me das a entender que el que pone el gobierno es el FMI. ¿Cómo? Me das a entender que el que pone el gobierno es el FMI. No solamente el FMI, sino los grandes capitales internacionales. Vos calculá que este préstamo del Fondo Monetario Internacional, cuando Martín Guzmán debía estar negociando, quizá también habrá planteado algún tipo de fondos adicionales y no se lo otorgaron. Uh-huh. Y efectivamente aquí no tuvieron ningún problema en dar un acuerdo muy pero muy generoso. El objetivo, y que ahora también entra en una etapa crítica, es lo siguiente: el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es, bueno, que la Argentina cumpla con los pagos de la deuda, y eso estaría garantizado porque ya el Ministerio de Economía los tiene, pero dice lo siguiente: ustedes tienen que acumular reservas propias, de tal manera de ir asegurando esos pagos. Que después va a haber dólares para pagarle al fondo. Al fondo, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Y que eso está provocando nuevamente un cierto nerviosismo en el mercado, que quizá no lo pueda. Claro, que quizá no pueda acumular reservas. No puede acumular reservas. ¿Por qué motivo? En primer lugar, por algo que... Mira, yo recuerdo lo siguiente: en la época de la Rúa, yo lo único que miraba en el Banco Central era una columna que se llamaba Formación de Activos Externos, que era por donde se iba la fuga de capitales. Entonces, como veía que salían 3.000, 4.000 millones, dije, la convertibilidad se terminó. No hay dólares para todo, se terminó. Acá, ahora, ¿qué es lo que yo estoy mirando del Banco Central? Estoy mirando lo que se llama el balance cambiario. ¿Cuántos dólares entran por la propia actividad interna y cuántos dólares salen como resultado de los distintos vencimientos y compromisos que tiene la Argentina? Eso ha dado en los últimos 10 meses un déficit del orden de los 12.000 millones de dólares. La pregunta es, a partir del cambio de la política cambiaria, ¿se va a corregir el balance cambiario? Bueno, ya hay varias alertas que dicen que la Argentina, incluso con socios comerciales muy pero muy importantes, va a acrecentar el déficit comercial. Hoy me impactó la noticia, un informe de una consultora que sigue con todo detalle el comercio exterior argentino, y dice que ellos creen que este año, o están casi seguros, que el déficit comercial con Brasil va a ser de 6.000 millones de dólares. Uy, es enorme. Entonces está el peligro, porque con todas estas medidas, la Argentina ahora es más cara todavía en dólares. Claro. Porque ustedes calculen, antes se calculaba con un dólar a 1.300, tomando el contado con liquidación, y ahora lo tenés que calcular quizá a 1.100. En dólares todavía somos más caros. Entonces se da la siguiente circunstancia: los argentinos somos pobres en la Argentina y somos ricos en el exterior. ¿Es así o no? Así es. Esperá, y a esto se agrava porque ahora el gobierno, con lo que ha dicho respecto del convenio colectivo de empleados de comercio, que no lo homologa, a pesar de que los sindicatos y la representación empresaria se pusieron de acuerdo en un convenio con aumento. Para que no se le la inflación, que es el gran objetivo, ¿no? Ismael, ¿pulgar arriba, pulgar así o pulgar abajo? ¿En relación a qué? A la economía. No, lo que viene en los próximos... Bueno, viene una situación que creo que es muy conflictiva desde el punto de vista laboral y social. ¿Por qué conflictiva? Abajo. Porque el poder de compra, bueno, con cepo salarial, vos calculá, si vos tuviste un 3,7% de aumento de los precios en marzo, que en alimentos fue casi del 6%, vamos a suponer que en abril de, no sé, un 3%. O menos, sí. O menos, pero
después hay que ver el tema de los alimentos porque hay un fuerte aumento del precio de la carne. Sí, ayer lo consignábamos. 5% por lo menos. ¿De carne? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El poder de compra del salario va a seguir cayendo. El Papa, poder... papa, va papa, papa.